Aquí comienza Un Camino a la Excelencia, un programa de radio hecho por el staff docente y académico del Instituto Argentino para la Calidad, cuya finalidad es intercambiar ideas, conocimientos y experiencias que enriquezcan el saber sobre la calidad en todas sus formas de aplicación. Auspician este programa Instituto Argentino para la Calidad, Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, Aldea Educativa, HLT Network, Ernst & Young, ILSI Argentina, Druida, Instituto Argentino del Envase, Coca-Cola Argentina, CEDIAT, Metrogas, Orígenes Seguros, Universidad y Salud, Universidad Siglo XXI. Hola audiencia, una nueva edición de Un Camino a la Excelencia. Comenzamos aquí con este programa que hacemos semanalmente y que ya tiene sus años en el aire y que siempre tratamos temas que interesan a la opinión pública, pero también interesan a los especialistas en los temas de calidad, especialmente nuestro programa que depende y con su sponsor es Instituto Argentino para la Calidad y entidades socias del instituto, básicamente está orientado a tocar temas que hacen a la opinión pública, pero siempre orientados a mejorar o ver qué puntos tenemos para hacer una mejora continua en diferentes temas que hacen a la salud, a la calidad de vida y al medio ambiente. Así que bueno, hoy le damos la bienvenida a Mariana, que nos acompaña como una y otra vez como productora del programa. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, hoy tenemos un invitado, como siempre tenemos invitados especiales, pero el de hoy no deja de ser muy especial y creo que nunca hemos tocado este tema en particular en tantos años del programa, que nos hace a temas que están un poco dándose en la opinión pública en cuanto a discusiones, que tiene que ver con la calidad de la salud mental y las regulaciones y leyes que tenemos afectando a este tema y también a los casos que se presentan y cómo se encaran. Así que yo le doy la bienvenida al doctor Ezequiel Mercurio, que ya nos conocemos hace tiempo y tenemos algunas actividades en conjunto y ahora hizo la diferencia de estar en nuestro programa. Así que Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Mariana? Agradecerles muchísimo la invitación y para mí es un gusto. El gusto va a ser nuestro, así que bueno, si nos presentás a la audiencia... Fíjate después del programa si es un gusto o no. Yo, por las dudas, no nos apresuremos, ¿no? Vamos a ver. Yo no me apuraría. Sí. Conociendo a Fernando, no sabemos si es un gusto para él o para nosotros, pero él se cree que es un gusto, pero bueno, déjalo que se entere solo. No hagas nada para que se vaya ya, déjalo. Bueno, presentanos a nuestro invitado. ¿Cómo no? Bueno, estamos como bien dijiste, con el doctor Ezequiel Mercurio, que es médico especialista en medicina legal y psiquiatría. Además tiene un magíster en criminología y ciencias forenses. Hice un resumen, porque la verdad es que es muy extenso y muy importante. Es docente de grado y posgrado. Además es autor de diversos artículos y libros, y es jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación. Bien. Y encima vamos a contar que tenemos una materia que él está encarando como titular, nos acompaña en la Facultad de Derecho, en el área de penal, que es una linda materia que tiene una buena convocatoria, que es Elementos de Psiquiatría y Psicología Forense, en la cual él organiza toda la materia, porque encima tiene sus invitados también que son especialistas en diferentes temas, y realmente ya tenemos 2 años con esta materia y me parece que tenemos una muy buena llegada a abogados y estudiantes de abogacía, pues para el curso profesional orientado, y realmente Ezequiel, me parece que la gente está muy contenta y están recomendando en las redes, están recomendándola en el Centro de Estudiantes de Abogacía. La verdad que estamos muy bien y creo que ha sido un éxito la materia. Sí, gracias Fernando por apoyarnos en esa iniciativa.
La verdad es que consideramos que uno de los puntos centrales para transformar esta realidad que a veces, digamos, entendemos que es necesaria modificar, desde nuestro punto de vista es trabajar directamente en la formación de los futuros profesionales y buscar colaborar en ese sentido. Sabemos que transformar la realidad es un fenómeno muy complejo, pero desde lo que hacemos nosotros, que es la docencia, entendemos que participar en los cursos de formación de grado de los futuros profesionales y buscar generar profesionales con espíritu crítico, que puedan analizar la complejidad de los fenómenos de manera interdisciplinaria también, creemos que es nuestra manera de buscar mejorar el futuro, ¿no? Así que gracias ahí por apoyarnos con vos y con todo tu equipo también. No, para nosotros es un gusto y nos parecía que era una de las faltantes, ¿no?, dentro de la currícula de estudio para aquellos que son, especialmente los penalistas, pero también sigue para otras disciplinas del derecho. Pero pero básicamente el tema del entendimiento de los problemas psicológicos y psiquiátricos que afectan en cuanto a la justicia requiere de auxiliares que les expliquen, que les hagan entender un poquito este tema, me parece que es fundamental. Y el abogado que hace uso de estas herramientas para encarar la investigación de un delito o de un hecho en particular, me parece que es fundamental. Por eso los chicos se han enganchado tanto, los estudiantes, y han aceptado este reto de meterse en temas que pareciera que ellos no van a... O sea, son ciencias de la conducta que a veces no son fáciles de entender, y para un abogado son otros códigos, así que tratar de llevarles a ellos esta información es un desafío, y me parece que vos lo has encarado con esa sensibilidad de poder transmitirlo, porque te gusta la docencia, evidentemente, y se ve el éxito de esto en cuanto a los comentarios de los alumnos, ¿no? Así Sí. Que, contanos, Ezequiel, un poquito cómo se inició en vos este tema, porque estudiaste medicina, y de la medicina te fuiste después a la psiquiatría forense, a la psiquiatría en general, pero también después a la forense. ¿Cómo fue todo este proceso? A ver, si la otra vez me preguntaban algo parecido, y como todo es un proceso, digamos, es difícil poder marcar con tanta, por lo menos desde mi punto, lo que me pasó a mí con tanta claridad fue este evento que me indicó que me tenía que ir para ese lado. A ver, yo terminé de estudiar medicina y siempre me gustó estudiar y me gustaron mucho las áreas más humanísticas, las áreas sociales, digamos. Y entonces terminé de estudiar medicina y me puse a comenzar a hacer el CBC, digamos, para estudiar antropología. Y así que me di cuenta que iba por ahí la mano, digamos. O sea, que dentro de la medicina tenía que buscar algo relacionado más cerca de las ciencias sociales, digamos, me parecía que podía ir por ahí. Y como también era bastante inquieto, busqué con algunos amigos que habían estudiado Derecho, bueno, qué materia o que ellos que podían ayudarme a buscar un lugar, un espacio relacionado con esto, ¿no? Con la medicina, el área de la justicia. No tenía muy bien claro hacia dónde. Y ahí tuve una oportunidad muy concreta, que fue la que en definitiva me orientó muy fuertemente hacia esto, que es que el doctor Mariano Castex es un psiquiatra forense que hoy tiene 90 años y muy reconocido en el campo, con una amplísima trayectoria en el campo. Yo no lo conocía porque recién había terminado la Facultad de Medicina, y bueno, me contactaron con él y él fue mi maestro y mi mentor, digamos, una persona extremadamente generosa en términos de compartir el conocimiento, y enseguida, o sea, sin conocerme, a partir de una entrevista, una charla que tuvimos, me invitó a formarme ahí con él. Básicamente estas viejas cuestiones que se daban antes de discípulo y maestro, ¿no? En definitiva, él me invitó a sentarme con él ahí mientras él trabajaba. Entonces, durante muchos años, todavía no tenía el título de médico, porque entre que terminás de cursar, haces ciertas prácticas, hay una ventana de tiempo, así que yo todavía no tenía mi título formal de médico, pero ya estaba sentado al lado de alguien que tenía, yo sin conocerlo en ese momento, una amplísima trayectoria.
Y estuve muchos años con él, y ahí muy lentamente se fue delineando, con un poco más de claridad, mi área de mayor interés. Así que a partir de estar con él, que él era psiquiatra también, bueno, encontré que la psiquiatría, la formación en psiquiatría podría ser seguir un camino, y más o menos encaré todo muy paralelamente. Más o menos no, directamente encaré todo paralelamente. Terminé Facultad de Medicina, me entregaron el título en diciembre, en marzo ya me había inscrito para estudiar Medicina Legal. En ese mismo año también ya había empezado la concurrencia de psiquiatría en el Hospital Moyano, y en el segundo año ya estaba haciendo la maestría en criminología. O sea que como en los primeros 3 años de terminar el título, como que encaré muy rápido y muy fuerte en esa área, una cuestión que es muy poco común en general. Digamos, la mayor parte de los que hacen medicina legal o psiquiatría forense llegan a la disciplina después de un periodo prolongado de estar en la clínica, digamos, ¿no? De atender pacientes, de dedicarse a la formación clínica, y yo hice todo a la inversa, digamos, ¿no? O sea, encaré todo muy simultáneamente, con lo cual me encontré, yo siendo muy joven, digamos, menos de 30 años, en una disciplina con personas que me doblaban o me triplicaban en edad también, y con obviamente muchísimos años de experiencia. Por supuesto que fue un desafío personal, digamos, sabemos cómo funcionan las disciplinas, y cuando viene alguien joven y alguien podría ser el padre de esa persona que está ahí, bueno, lo miran de costado con un poco de recelo, tienes este joven que viene acá a querer, pero a mí me sirvió, me fortaleció, digamos, fue una buena semblanza, y ahí fue, digamos, ¿no? Fue un proceso que se fue dando, pero como te decía, bastante simultáneamente. Así que, nada, ya después, más o menos a los 3, 4 años de tener el título, ya había terminado la especialidad de medicina legal, mi concurrencia prácticamente en psiquiatría y también la maestría en criminología. Así que como que condensé en poco tiempo bastantes cosas. Y bueno, y ahí seguí, digamos, ¿no? Paralelamente, la oportunidad de estar con Castex es esto, ¿no? Abrir una ventana de oportunidades, dedicarme a la academia, a la investigación, a publicar, estar en congresos, a la docencia. Esta materia con la cual vos nos apoyaste, Fernando, yo estuve en una materia muy similar que tuvo Castex durante muchas décadas en Facultad de Derecho, y él me dio, ¿no? Entonces, creo que me parecía a mí también importante no perder ese espacio, ¿no? En la Facultad de Derecho, como vos decías, nuestra materia es completamente interdisciplinaria. Hay psicólogos, hay psicólogas, hay médicos, médicas, psiquiatras, hay trabajadores sociales, también hay abogados. Creo que lo interesante es, bueno, que en una disciplina que parece muy ajena como el derecho, vengan otros profesionales también a conversar, a hablar y a formar sobre las personas, en definitiva, ¿no? Cómo toman decisiones, cuáles son sus conflictos. En definitiva, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De seres humanos y de los conflictos que tienen las personas y cómo los resuelven. Así que creo que el desafío de nuestra materia es un poco esto, ¿no? Pensar de que eso no se va a poder resolver solo estudiando Derecho. Y bueno, y ahí es que estamos con esta oportunidad y también con este desafío. Sí, qué interesante, ¿no? Que cómo se desarrolló tu carrera y tu desarrollo profesional. Y me llama la atención que sea así en simultáneo, pero qué interesante que haya sido así. O sea, fue una buena oportunidad, me parece, porque vos manejaste diferente los tiempos, ¿no? Y sí, también concentraste digamos, la actividad en un objetivo muy claro que te permitió justamente llegar pronto a sacar conclusiones de lo que realmente era tu gusto por la especialidad de la criminología. Porque la verdad que hoy la gente cuando mira y ve alguna serie de televisión como Criminal Minds o como ve algunas otras a mí me gustan todas me gustan. ¿A vos te gustan todas? Bueno, especialmente las que son de conducta, por ejemplo, la verdad cuando esa serie que era Lie to Me, o sea, unas series en que la gente observa y dice, ¿será esto cierto? ¿Se podrá llegar habrá gente que pueda llegar a dilucidar justamente la conducta humana, el por qué alguien hace lo que hace, o a qué se debe, cuáles son las causas? Y me parece que es un tema
que en el popular de la gente lo ve más como algo alejado de la realidad nuestra de todos los días, cuando realmente se puede hacer todos los días esto, y vos lo estás haciendo todos los días, y hay muchos profesionales en psiquiatría forense y peritos justamente de diferentes jurisdicciones, donde tienen que encarar, por ejemplo, estudios de pericias en chicos que han sido abusados, en personas, por ejemplo, que han tenido algún tipo de brote, han cometido delitos o han tenido acciones, por ejemplo, de homicidios, femicidios o suicidios, en los cuales hay que explicarse un poco por qué alguien hizo lo que hizo. Yo siempre digo, la criminalística, que es una disciplina en la cual también me he metido hace muchos años, explica el cómo, el cuándo, el dónde o el quién hizo lo que hizo. Pero ustedes tienen que meterse en la mente para explicar por qué lo hizo. O sea, llegaste a la persona, pero cuando la justicia tiene que decir, bueno, y a esta persona que cometió este delito, ¿cuánto le doy? Pues la justicia te dice, mira, por violación te doy entre 5 y 30 años. Ahora, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿A qué grado de ensañamiento, qué grado de patología, ¿no?, ha tenido para llegar a hacer lo que hizo de esa manera, a veces brutal, a veces, y otras veces? Entonces, ustedes tienen que meterse en esa disciplina que es entender la mente humana, y bueno, eso creo que lo hace muy interesante, ¿no? O sea, un poquito, ¿cómo ves esto vos de la realidad y la ficción que hay en este tema? Sí, como bien vos señalás, hay un interés, digamos, hay un halo ahí de misterio, digamos, también que ronda sobre la psicología, la psiquiatría, la psicología criminal. Y sin dudas que las series han contribuido un poco a este crecimiento también en el interés de nuestras disciplinas. Pero como también vos decís, entre la realidad y la ficción hay una distancia muy importante, y de hecho se ha estudiado, o sea, de qué manera impactó o impacta los fenómenos de las series televisivas sobre todo en los operadores de justicia. Que una persona que trabaja, no sé, como vendedor de diarios o en un kiosco o en un banco, tenga alguna idea sobre que los criminalistas son parecidos a lo que pasa en CSI, no sería mayor problema, digamos. El problema es que los juzgadores, los fiscales, los jueces, los defensores, tengan esa misma idea, porque ellos sí van a, por ejemplo, pedir medidas de que se hagan determinadas pruebas, determinados métodos que han visto en la serie de televisión y que no son específicamente cosas que utilizan métodos de la criminalística actual. Hay este fenómeno estudiado, ¿no?, en varias publicaciones sobre el efecto CSI, que se le llama, y sin dudas la psicología y la psiquiatría forense y el estudio de la conducta en general, con esta idea con este estudio de los perfiles criminales, también tiene un poco de eso, ¿no? Vos nombraste la serie Lie to Me. La realidad es que no hay ningún estudio, no hay ningún método que nos permita a nosotros poder determinar si una persona está diciendo la verdad o no. Aún aunque haya intentos, aún aunque haya publicaciones y profesionales que se han dedicado a tratar de identificar algunas variables que podían estar relacionadas cuando una persona está engañando, y esto habla de lenguaje no verbal, etcétera, la realidad es que ninguna de estos métodos, y no hay publicaciones que hayan validado ningún método científico, digamos, que esto sea comprobable, falsable, digamos, esas hipótesis que nos permita a nosotros decir, bueno, este instrumento nos dice si alguien dice la verdad o no. Y esto nosotros lo vemos en la práctica cotidiana, ¿no? O sea, en la práctica cotidiana los jueces, los fiscales nos piden que les digamos si un relato de una persona adulta, mayor de edad, es verosímil o no, ¿no? Si está diciendo la verdad o no. Y la verdad es que no tenemos, insisto, ninguna herramienta, y la ciencia no ha todavía podido lograr ningún instrumento validado científicamente para poder responder esa pregunta. Entonces, las series son interesantes, son entretenidas, nos divierten, nos ayudan también a pensar, nos generan curiosidad, ayudan también a nuestra imaginación,
pero no necesariamente vamos a poder extrapolar eso que se ve ahí. Aunque haya algunos profesionales que también hayan o estén haciendo intentos, y para eso generan publicaciones o estudios de investigación, que busquen de alguna manera eso, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso creo que un profesional que trabaja en este campo tiene que estar muy actualizado y tiene que tener conocimientos muy sólidos y muy robustos en la disciplina sobre la cual va a opinar, porque se corre el riesgo de que lo que uno emita como dictamen y que va a ser insumo para tomar una decisión, ese dictamen no esté sólidamente, digamos, configurado o fundamentado, y con eso se van a tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones le cambian la vida a las personas. Esto puede hacer que una persona sea condenada siendo inocente, o que una persona culpable sea absuelta siendo responsable. Entonces, creo que lo que más debe regir a nuestras disciplinas son la formación, la actualización en ciencia, en definitiva, ¿no? Buscar eso. Sí, ¿sabes qué? Estuve viendo y leyendo un tema que se está hablando mucho, que es el tema de la inteligencia artificial, y aplicada a la psiquiatría, aplicada a la psicología también. O sea, dicen, y te lo pregunto justamente a vos, porque estás más en el tema, que las microexpresiones del rostro que se podrían estudiar a través de la psiquiatría forense o la psicología en pacientes, si es que realmente en ese intento de saber si miente, dice la verdad, o eventualmente está, no sé, expresando algo con su rostro en el momento que se habla con él. Ellos dicen que una persona puede tener, si bien hay ciertas reglas para decir si miente o no, o si hay una expresión que lo caracteriza, que un estudio de humanos sería engorroso y cansador, mientras que la computadora, si le alimentamos con este tipo de reglas o de efectos que tienen las microexpresiones, podría, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el Big Data, a una población determinada, por ejemplo, una cancha, que están 100 personas que estoy en una imagen, la computadora podría registrar las expresiones de las 100 personas y simultáneamente decirme quién va a tirar una piedra en la cancha, quién está con bronca, quién está contento o quién está disfrutando del partido, por ejemplo. Y esto lo hacen con ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Esto lo quieren aplicar, por ejemplo, en cámaras para ponerlo, justamente decía, en aeropuertos o en lugares, para determinar si alguien, por ejemplo, va a cometer un delito en ese momento, porque la expresión indicaría que está con bronca y va a tirar, no sé, una piedra, una bomba, o está llevando un arma encima y está tratando de ocultarla. Bueno, ¿qué opinas de eso? ¿Lo leíste? ¿Viste algo de eso que pueda tener cierto asidero? Sí, lo vi, y la realidad es que se han hecho intentos, digamos, en base a estos programas, basados un poco en esta idea que vos señalabas, de que sería posible identificar a través de las expresiones faciales si una persona, voy a ponerlo así, está mintiendo, ¿no? Y se han hecho programas de entrenamiento, por ejemplo, en aeropuertos y etcétera. Y la realidad es que la cuestión es bastante más compleja. Digo, estos estudios parten de una idea de que nosotros cuando mentimos estamos particularmente, en general, digamos, más ansiosos, más nerviosos. Sin embargo, y esto puede ser detectado a través de las expresiones en el rostro. Sin embargo, ¿no? La realidad es que la emoción de ansiedad o nerviosismo puede deberse a múltiples causas. Una persona puede estar ansiosa, nerviosa, inquieta porque esté mintiendo, pero también por otras cosas, ¿no? Entonces, ya la situación de evaluación, ya estar frente a una persona en un aeropuerto que te pide documentos, etcétera, puede despertarte cierto nivel de ansiedad e inquietud, aun aunque vos no estés mintiendo. O por ahí, ¿Y hay alguna? perdón, Sí. simplemente te pone nervioso volar,
Y entonces estás ansioso, nervioso, porque te pone nervioso subirte al avión y no saber si te vas a caer. Digo. Exactamente. No, También está el mentiroso que es mentiroso del constitucionario y que está tranquilísimo y no le importa atrever ni nada. Exactamente. Entonces, hay determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, como vos señalabas, voy a poner así como un nombre que puede ser una categoría un poco equívoca, pero entendiéndola con la precisión que requiere, sujetos con psicopatía, como vos decías, sujetos que son emocionalmente fríos, distantes, etcétera, que son dentro de sus características la manipulación, las mentiras patológicas, es una de las características de presentación de estos casos. Esas personas son muy buenas engañando por esto, porque digamos, no tienen esta activación emocional frente al engaño. Y hay otras situaciones, por ejemplo, algunas personas que tienen una condición del espectro autista, y que esto cada vez es más frecuente, digamos, en Estados Unidos la incidencia de niños con autismo va en crecimiento, y esto hace que cada vez nos vamos a encontrar más en diversos ámbitos con personas que están dentro del espectro autista. Muchas personas, por ejemplo, no miran a los ojos. Entonces, algunas de estas señales que han sido históricamente descritas como indicadores de que una persona está engañando, podrían responder a otras situaciones o condiciones. Y como vos decías muy bien, una persona con rasgo de psicopatía podría pasar muy bien, por ejemplo, el test del polígrafo, ¿no? Que mide variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y como vos decías, son muy buenos mentirosos, entonces no tienen esta activación emocional frente a una tarea de engaño. Entonces, ese sería un primer punto. Y después yo creo que ahí, para introducir y dejar acá a la audiencia con más inquietudes, esto se basa un poco también en una hipótesis que ha sido la más difundida con respecto a cómo nosotros expresamos y reconocemos nuestras emociones, que es la que vos señalabas de Light to Me, ¿no? Esta serie está basada en los trabajos de investigación que hizo un investigador muy potente, muy robusto, que es Paul Ekman, a quien le debemos gran parte del desarrollo de lo que se enseña en nuestras facultades, en los cursos de posgrado sobre las emociones. Esta idea de que nosotros tenemos como una predisposición innata a tener emociones básicas como la alegría, la ira, el miedo, y que cuando yo estoy sintiendo una alegría, ¿no?, sonrío, y vos podés reconocer que mi sonrisa es una manifestación de alegría. Pero esa es una hipótesis que hoy digo, en las últimas décadas, está siendo tensionada por otras hipótesis sobre cómo se construyen las emociones. Y acá ya esta palabra tiene otra connotación: la construcción de las emociones. O sea, la emoción, para estas hipótesis, donde Lisa Feldman Barrett es sin duda la investigadora que más viene desarrollando de esto, pero también hay otros investigadores como Antonio Damasio que han también incorporado lecturas sobre esto, de que las emociones son algo que se construye y no es una reacción que sale corporalmente de nuestro cerebro de manera inequívoca. A lo que voy en concreto: muchos de nosotros, y creo que esto va a ser muy sencillo de comprender, cuando estamos alegres no siempre sonreímos, a veces lloramos. Entonces, no hay, la sonrisa es una forma de expresar la alegría y una forma de expresar que alguien está contento, pero no es la única. Entonces, creo que querer señalar específicamente que hay determinados rasgos unívocos que delimitan el engaño o la mentira, creo que podría ser una reducción, algo muy complejo que todavía no podemos conocer con tanta profundidad sobre, en definitiva, cómo son nuestras emociones y cómo se expresan nuestras emociones. Porque lo que plantea un poco Paul Ekman es que las emociones es algo que viene innato, ¿no?, y que atraviesa de igual manera a diversas culturas. Si bien sus trabajos han ido en esa línea, hay otros trabajos que vinieron después que no pudieron probar específicamente que las emociones sean universales, sino que están también muy atravesadas por la conducta y el aprendizaje. Y por eso es que creo que nos plantean estas hipótesis, digamos,
nuevas preguntas sobre, bueno, de qué manera nosotros construimos nuestras emociones. Y vuelvo a lo forense. Si nosotros vamos a poder definir con precisión, en base a esto, que todavía está como tratando de comprenderse con mayor profundidad, si podemos delimitar algunos rasgos característicos de expresión que puedan correlacionarse con engaño. Todavía creo que, si bien son iniciativas que entiendo hacia dónde van, esto que vos decías, ¿no? Poder, ¿cómo pasa hoy, ¿no? Las identificaciones en una cámara en un subte que toma una imagen y reconstruye esa imagen y en pocos minutos la pasa por una serie de bases de datos de otras caras y dice si machea o no machea. Los resultados que muestran es que hay falsos positivos. Y eso tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Digo, alguien lo reconocen en el subte como que lo están buscando, no tiene nada que ver y lo llevan preso, ¿no? Y después tiene que explicar de que él no era. Bueno, creo que los riesgos que se corren un poco es esto. Hay que entender que detrás de esa inteligencia artificial, de esos parámetros que se vuelcan en una base de datos, hay personas que nutrieron esos indicadores. Y en eso los sesgos cognitivos tendrían que estar muy bien controlados. Así que seguro que va a ser algo del futuro no muy lejano que vamos a tener entre nosotros, y creo que no tenemos que perder de vista la prudencia y de cómo vamos nosotros a utilizar esas herramientas, ¿no? De analizar una gran cantidad de datos en pocos minutos y sacar conclusiones que puedan tener consecuencias sobre las personas, por ejemplo, como detener a alguien porque, no sé, la máquina dijo que estaba mintiendo. Veremos ahí. Creo que es un interesante también desafío para otras disciplinas como la filosofía, la bioética, ¿no? También que puedan contribuir con sus miradas en esto. Muy bueno, Sergio, me encantó tu análisis. ¿Sabés qué? También veo que otro tema que se puso muy de moda en los últimos años fue el tema del perfilamiento criminal, ¿no? El perfilamiento de una persona y explicar lo que hace a través de ese perfil que se ha definido por pericias que se hacen respecto a ciertas personas. Y yo creo que también lo pide mucho la justicia esto, especialmente, más que nada, por ahí en la investigación, más que ya en la persona que ya ha sido, por ejemplo, detenida o que está siendo sujeta a ser sospechosa de algo. Me parece más en el tema de cuando investigamos delitos y queremos ir a decir a quién buscamos, ¿no? O sea, quiero perfilar aquel delincuente que cometió un delito y lo repite una o dos veces y hay un perfilamiento de ese individuo delincuente serial, que puede ser un violador serial, un asesino serial o alguien que ustedes, colaborando con la justicia, le dicen, mira, buscá a una persona de tal característica, o sea, que tenga estas características determinadas porque es el que está cometiendo estos delitos. Ese perfilamiento, veo que hay muchos cursos que se dan por todos lados, que hay conferencias, reuniones. ¿Cómo lo ves vos eso, el tema de perfilamiento que puede ser realizado para colaborar con la justicia, especialmente en la investigación criminal? Perdón, no respondas ahora, porque tenemos que hacer un pequeño... ¿Vamos a la pausa? Sí. Bueno, el tiempo es tirano, el programa requiere de una pausa, requiere de unas publicidades y después volvemos. Tenete la pregunta ahí, Ezequiel, y por supuesto, y me vas a responder cuando volvemos de la pausa. Ningún problema. La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. ¿Sabés lo que tenés que saber? ¿Sabías que el amor es ciego? Cuentan que hace muchísimos años se reunieron algunos sentimientos y algunas cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento bostezaba por tercera vez, la locura propuso: ¿vamos a jugar a las escondidas? La intriga se levantó extrañada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y eso cómo es? Es un juego en donde yo me tapo la cara y comienzo a contar, desde el 1 hasta 1.000.000, mientras ustedes se esconden. Cuando termine de contar, los buscaré hasta que los encuentre.
explicó la locura. El entusiasmo bailó de contento y la alegría dio saltos que terminó de convencer a la duda e incluso a la indiferencia, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse, porque si al final siempre la hallaban. La soberbia pensó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no había salido de ella, y la cobardía prefirió no arriesgarse. La locura rápidamente comenzó a contar. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer en la primera piedra que encontró. La envidia se fue detrás del triunfo, quien por su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. El lago cristalino para la belleza. La endija de un árbol era perfecto para la timidez. Una ráfaga de viento le parecía magnífica para la libertad. Por fin, después de pensar primero en todos, la generosidad terminó ocultándose en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Era ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo entre los volcanes. Cuando la locura ya casi terminaba de contar, el amor aún no había encontrado un sitio para esconderse, pues todo estaba ocupado. Hasta que al final vio un rosal y decidió esconderse entre sus flores. 1.000.000, dijo la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, que estaba a solo 3 pasos. A la pasión y el deseo los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia, y claro, también encontró al triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo, pues él solito salió de su escondite, que resultó ser un nido de avispas. La locura en tanto caminó, sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Encontrar a la duda fue mucho más fácil. La encontró sentada, aún sin poder decidir a dónde se iba a esconder. Así fue encontrando a todos. El talento estaba entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris, y hasta encontró el olvido, que se había olvidado que estaba jugando las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo de la tierra, en las cimas de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, vio el rosal. Tomó un pequeño palo y comenzó a mover las ramas. De pronto, escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió acompañarlo siempre. Desde entonces, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Por eso dicen que amar es una locura, a menos de que se ame con locura. No hacen falta personas excelentes, hacen falta personas comunes que hagan las cosas de manera excelente. Continuamos con Un Camino a la Excelencia. Bueno, hemos vuelto de la pausa, estamos en Un Camino a la Excelencia, un programa que está dedicado hoy a temas que tienen que ver con la psiquiatría, psicología, forense, especialmente, y en temas que vamos a encarar ya ahora en la segunda parte, un tema que propusimos en la primera parte, que era hablar un poquito de una regulación, una ley, que era de salud mental, que se está hablando mucho en los últimos tiempos y que nos pareció que era un tema interesante para tocar con un especialista, que es el doctor Ezequiel Mercurio, nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de la pausa hicimos una pregunta que tenía que ver con esto del perfilamiento criminal y de lo que está avanzando mucho en el ámbito criminológico, de cursos, capacitaciones, en todas estas áreas de sacar un perfil de la conducta y especialmente diseñado para cuando estamos investigando un delito, estamos en la búsqueda de sospechosos que han cometido este delito y orientar un poco a los investigadores en quién buscar, qué tipo de persona estamos
realmente buscando y con cuáles son los argumentos que se encaran para esta investigación. Y Ezequiel, yo sé que estás como especialista en este tema criminológico, lo manejás y lo enseñás dentro de tus cursos. Sí, a ver, no es mi tema específico de expertise, pero sí participo de varios cursos relacionados con este tema. A ver, ¿qué es lo que, como vos bien decías, Fernando, delimitaste muy bien como el campo de aplicación de estas técnicas de perfilación criminal, que es en la investigación, ¿no? O sea, no tenemos un sospechoso, sino que lo tenemos que buscar y la búsqueda de afinar un perfil, de poder delimitar, digamos, a quién estamos buscando, qué características tiene esta persona que estamos buscando, es donde en muchos países, en muchas policías, en muchas áreas de investigación se han creado unidades específicas que tienen que ver con las ciencias del comportamiento, las ciencias de la conducta, tienen distintos nombres, que han incorporado psicólogos generalmente, también psiquiatras, que les permitan, ¿no?, en estos casos de un sujeto que todavía no se ha hallado, digamos, y que no hay sospechosos, delinear a partir de las características del delito, de las características de la escena del crimen, de cómo se desarrolló estos hechos, delinear eventualmente ciertas características potenciales para poder delimitar y afinar una búsqueda, ¿no? Bueno, un rango etario, el género, la posible o probable área de trabajo o profesión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las investigaciones previas, es que se intenta delimitar o demarcar un perfil determinado. Ahora, hay que también ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Porque lo que se ve muchas veces en las series es lo que se conoce como el sesgo del superviviente, ¿no? O sea, en las series lo que muestran son todos los casos de éxito, ¿no? Entonces, vemos aquellos en los cuales se halló a partir de esa técnica de perfilación criminal a un delincuente, se lo halló, se lo juzgó y se lo encarceló. Pero no vemos la gran mayoría de los cuales esos perfiles no llevaron a nada. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esto, en no sobreestimar la herramienta. La herramienta es útil, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos estos casos de éxito porque pueden no mostrarnos la realidad del panorama. Y eso me parece que hay un caso que fue muy reconocido y a partir del cual se hizo una película, a partir del caso de los atentados de Atlanta, ¿sí? Donde una persona que fue la que comunicó, digamos, que se estaba dando una explosión, digamos, fue el principal sospechoso y estuvo involucrado muy directamente a partir también del delineamiento o del trazo de características o rasgos que lo podrían hacer como el sospechoso, ¿no? Y eso muestra, me parece, que también la contracara, que muchas veces las técnicas de perfilación criminal, en muchos casos que llegan y que son mediatizados, se muestran los casos exitosos, pero no se muestran todos aquellos en donde hubo falsos positivos, se encarcelaron a personas que no tenían nada que ver o eventualmente no llegaron a hallar a ningún sospechoso concreto. Entonces, digo, las técnicas de perfilación son necesarias, hay que llevarlas adelante para casos complejos, pero creo que de vuelta, si puedo transmitir algo, eso es la prudencia, ¿no? Y que son útiles, pero que deben acompañarse con pruebas después específicas, sólidas, objetivas y robustas, ¿no? Porque me parece que el caso de Atlanta muestra un poco esto, ¿no? La contracara de la perfilación criminal, ¿no? En definitiva, y cómo se puede construir también una perfilación criminal sesgada, de alguna forma. Así que bueno, nada, eso. Sí, me parece que sí, que como decís vos, ¿no? O sea, analizándolo ahora desde el punto de vista, uno siempre recuerda los éxitos y como que los
los idealiza y los lleva a decir, viste qué útil que es esta herramienta, fíjate cómo se resolvió esto. Pero es cierto que muchas veces te lleva por caminos equívocos, porque no hay un 2 más 2 es 4. Son ciencias de la conducta y tenemos que entender, no son ciencias exactas, son ciencias que, digamos, tienen cierta corroboración, como decís vos, en un porcentaje de casos, pero no en el 100%. Entonces, obviamente, tenemos un margen de incertidumbre que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo tuve algunos casos, por ejemplo, porque también yo más de una vez hice uso de psiquiatras en algunas investigaciones, e inclusive de grafólogos, que también me ayudaron en algunos casos donde había que estudiar la conducta a través de la letra, a través de los grafismos, y más de una vez hubo éxitos, o sea, me decían, mira, anda a buscar tal tipo, y era ese tipo, o piensen en tal persona. Yo me acuerdo un caso de un abuso sexual, y el estudio decía, anda a buscar un rengo. Y yo dije, pero, ¿un rengo? Y sí, todo indicaba que ese individuo había cometido ese delito, tenía una patología terminada, y que, bueno, y fue así. O sea, fue esos casos de éxito donde realmente la persona que lo había cometido había sido un rengo. Otras veces donde decía, mira, este es el mentiroso, tiene una patología de ser un mitómano, y entonces por acá andaba a buscarlo, porque, bueno, y los que tenían los 15 sospechosos, cerraba el perfil que había sido dado con uno de los 15 sospechosos, y ese había sido el culpable que confesó su crimen. O sea que a veces que realmente tengo que admitir que es no hay que despreciar hacer el estudio, porque puede ser que te ayude mucho, ¿sí? O sea que me parece que es un trabajo que tiene que ser tomado como a veces como preliminar o como orientativo, que te lleva a algo, y después tendrás que ver cómo comprobar que todo eso es lo que es, ¿no? Por decirlo bien vos, por ahí estás acusando a alguien que tiene esas características y nada que ver con su culpabilidad respecto al delito que estás investigando. Pero bueno. Sí, y mismo que esas características también te pueden sesgar, ir hacia una línea, y en realidad te pueden llevar por un camino equivocado, ¿no? Me parece que eso también sí. como también como interrogante. Por eso es que los investigadores plantean varias hipótesis, digamos, ¿no? Tienen que tener sobre la mesa varias hipótesis de trabajo en el mismo momento, no una hipótesis única, sino varias hipótesis de trabajo para ir viendo, según la evidencia, hacia el cual se inclina. Pero digo, creo que el riesgo es generar una hipótesis única, porque después también vemos el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, generalmente cuando uno tiene ya una respuesta, lo que va a hacer es buscar todos aquellos datos que se corresponden con la respuesta que uno ya tenía a priori antes de empezar. Y va a dejar de lado esa evidencia. Te casás con la hipótesis y dices, vamos para acá. No, por ahí. Sí, no te cases con la hipótesis, básicamente. No. Es el mensaje. Tenés mente abierta, mente abierta. Bueno, y ahora yendo, Ezequiel, un poco al foco de nuestra charla de hoy, la entrevista que estamos teniendo contigo, era esto que últimamente se han dado una serie de, los últimos años, ¿no? Una serie de situaciones que se ventilan en la justicia, donde hay personas que tienen ciertas conductas que vienen de problemas, obviamente, mentales, que lo llevan a situaciones conflictivas, a veces de enfrentamiento con la policía, a veces de atacar a familiares, o a veces de si tenés situaciones como se habla de brotes psicóticos, o se habla de situaciones en las cuales el individuo interviene en algún hecho que después habrá que estudiar cómo es, pero que tal vez se ha hablado muchas veces que se podrían evitar este tipo de situaciones cuando esas personas pueden ser tratadas o evaluadas a tiempo y resuelto el tema antes de que intervengan en un hecho delictivo. Por ejemplo, si una ley de salud mental permitiera, por ejemplo, a los allegados, amigos, familiares, a intervenir un poco más en el tema cuando se observan hay digamos, situaciones donde uno sospecha de que puede ser una persona que puede llegar en algún momento a padecer esta patología. ¿Cómo lo ves desde lo que hoy se plantea como revisar la ley de salud mental en la Argentina y referir a los últimos casos que se han vivido
que son de dominio público, obviamente, y que la gente se pone a pensar un poquito si se puede haber evitado, tanto la justicia, de casos también de femicidios, por ejemplo, que a veces decís, mira, pero ¿por qué no se evitó esto si sabían que la persona tenía esta problemática y no hubo nadie que hizo nada? ¿Cómo lo viste y qué está trabajando en esto? Es un tema, como vos decís, que en los últimos años ha tenido una gran repercusión en el debate público, digamos, y en los medios de comunicación en general. Y ahí también se han escuchado equívocos y también cosas que no son correctas, más que equívocos, son mentiras, ¿no? Directamente. Para aclararle algunos puntos que, como vos decías, sobre todo los usuarios, las personas que tienen padecimientos mentales, las familias de esas personas atraviesan por mucho sufrimiento y encuentran muchas dificultades para acceder muchas veces a la atención en salud mental. Entonces, para dar algunas líneas generales, la ley, que nuestra ley de salud mental, que tiene 10 años, permite, ¿sí? Y es más, indica con precisión y con claridad en qué circunstancias y casos se pueden llevar adelante internaciones compulsivas, internaciones involuntarias, internamientos forzosos. Nuestra legislación permite los internamientos involuntarios. ¿En qué casos? El caso más concreto es cuando una persona tiene un riesgo de daño para sí o para terceros como consecuencia de un padecimiento mental. O sea que hoy es posible en Argentina, y ha sido posible en estos últimos 10 años, internar a alguien en contra de su voluntad, con lo cual no es cierto que no se pueda internar en contra de la voluntad de las personas. Esto es posible, esto lo permite la ley, y de hecho las internaciones involuntarias son parte del trabajo cotidiano de los equipos psicológicos y psiquiátricos de las instituciones, digamos, en Argentina en general. Así que esto es un primer punto. Hay una respuesta concreta, que es que la ley permite los internamientos involuntarios. Las personas no se van cuando quieren de los internamientos. O sea, una persona que está internada no se puede ir cuando quiere, sino se va a ir en tanto y en cuanto el equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, lo evalúen y consideren de que no tiene riesgo para sí o para terceros. Esto también es importante porque se ha escuchado mucho, las personas entran a la internación y se van cuando quieren. No se van cuando quieren. Se van previa evaluación del equipo interdisciplinario que evalúa que no hay riesgo. Si hay riesgo, esa persona que entró voluntariamente va a quedar internada involuntariamente. O sea, no es cierto que las personas se vayan cuando quieran de las internaciones involuntarias. Sí, yo comparto lo que vos también señalabas de alguna manera, que es las dificultades en la implementación, digamos, ¿no? La ley, en definitiva, cristaliza un fenómeno de transformación social, pero también un fenómeno de transformación en un marco de derechos humanos, ¿no? O sea, la ley viene de alguna manera a reformular. Algunos ven que la reforma no es tan profunda, pero que viene a reformular y de dotar con mucha más claridad los derechos que asisten a las personas que están internadas, ¿no? O sea que es una ley que en definitiva se enmarca en este proceso de transformación, este cambio de paradigma sobre la discapacidad en general y la discapacidad psicosocial en particular. Digo, para ser muy concretos, en el año 2008 la Argentina adoptó la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, o sea que este proceso de transformación sigue y va a seguir transformando no solamente las leyes argentinas, sino que esperamos que también transforme las prácticas, que es un poco el desafío más concreto. Entonces, en ese marco es que la ley, de alguna manera, ha tenido dificultades en la implementación y tensiones en la práctica. Esto que vos bien señalabas, que de por qué algunos casos uno los ve y tiene la sensación de que podría haberse intervenido preventivamente. Creo que hay varios niveles de análisis. Yo trato en el último tiempo de dedicarme a un nivel de análisis un poco más micro, porque el nivel macro está mucho más claro, ¿no? El nivel macro sería, la pregunta es, ¿el presupuesto destinado a salud mental en Argentina
se corresponde a lo que la ley de salud mental señalaba, o sea, lo que la ley señalaba, que era aumentar el presupuesto y acrecentarlo para pensar en atención en salud mental desde la comunidad, de que no haya solamente hospitales o internamientos, sino que las personas puedan tener una atención comunitaria, de cercanía, digamos, ¿no? Entonces, hay inversión, ha habido inversión, el porcentaje del Producto Bruto Interno del presupuesto, perdón, que se destinaba para eso. ¿Se destinó? Eso es una pregunta más macro. Se han construido casas de medio camino, instituciones intermedias, se han contratado profesionales, psicólogos, psiquiatras en centros comunitarios. Bueno, todo eso son preguntas que están a nivel macro que en términos individuales se nos escapan. Digo, podemos llamar la atención, podemos reclamar colectivamente, pero no tenemos una injerencia concreta. Pero sí tenemos injerencia concreta en los casos del día a día. Y ahí también yo creo que ha habido, digamos, dificultades en la implementación. Para ser muy específico y mostrarles un caso que puede, de alguna manera, ejemplificar estas dificultades en la implementación. Hoy, una familia que tiene una persona con la que convive, que tiene un padecimiento de salud mental, que como vos bien decías, Fernando, no está tomando la medicación, empezó a descompensar, se duerme mal, siente que lo persiguen, a veces se pone agresivo e irritable, no lo pueden llevar a la consulta porque no quiere ir, llama al servicio a su médico tratante, ¿sí? Su médico, su médica tratante le dice, mirá, por lo que vos me comentás, le dice el familiar, es importante de que lo lleves a un servicio de emergencias, porque por lo que vos me comentás, es muy probable que haya que internarlo ya que no está tomando la medicación y se está descompensando. Ahí tenemos un primer profesional que actúa, que indica una evaluación. Viene un servicio de emergencias, tenemos un segundo grupo de profesionales que interviene ahí. Y hay una decisión en concreto. La decisión en concreto es, esos profesionales que van en la ambulancia pueden decir, lo llevo hasta el hospital, o pueden decir que no lo llevan. ¿Por qué? Porque pueden interpretar de que no hay riesgo cierto e inminente, que es potencial y que quizás en el tiempo, dentro de 2 semanas, el riesgo se concretiza. Entonces pueden tener una interpretación de la palabra riesgo cierto inminente que hace que dejen al familiar ahí. Supongamos que tienen la decisión de llevarlo al centro hospitalario. Y ahí viene el tercer equipo que interviene, que es el que está en el centro hospitalario. Clínica privada, pública, hospital general, hospital psiquiátrico, cualquier lugar que pueda ser. Y ahí interviene un tercer equipo que tiene también quizás un criterio distinto. Entonces, como vemos, en una internación por motivo de salud mental, muchas veces intervienen distintos equipos que pueden tener criterios diferentes sobre el mismo caso. Criterios de evaluación sobre el riesgo y criterios distintos sobre cómo gestionar ese riesgo. Y creo que eso, por lo menos yo lo que intento, en estas charlas que hemos tenido y en espacios como este, de, generar, invitar, a que podamos construir, ¿no?, una definición que sea común y que nos permita a los 3 equipos, ante el mismo fenómeno, tener una observación, un dictamen y una indicación que sea bastante similar. Porque si los primeros 2 dicen que hay que internarlo, pero llega hasta el hospital, hasta la clínica o hasta la institución, y ese grupo que está ahí dice que no tiene riesgo cierto inminente y decide que no, esa persona vuelve a la casa. Y ahí entendemos a las familias que señalan de que no encuentran respuestas en la práctica. Y muchos consideran que esa falta de respuesta se debe a que la ley es inadecuada. Como todo instrumento hecho por los seres humanos, es perfectible, digamos, es mejorable y podemos tener cosas para mejorar ahí. Pero sin dudas que la ley, o la respuesta de que el problema es la ley en este caso, yo creo que no necesariamente. Digo, esto no quita que se pueda mejorar, pero creo que tenemos hacia adentro de los profesionales de la salud mental también un desafío para construir conceptos que nos permitan intervenir en la práctica y dar respuesta que exceden el presupuesto o la construcción de nuevos espacios, de casas de medio camino. Digo, es necesario que se construyan esas casas de medio camino, pero este caso que yo les comenté, digamos, de alguna manera ficticio, pero que sucede en la práctica, resume que el problema no es que no hay una casa de medio camino solamente, sino que ante la situación de urgencia, de emergencia,
3 equipos interdisciplinarios pueden tener criterios distintos sobre el caso, que hace que las familias, como decía antes, se encuentren con estas dificultades. Una sola cosa más y ya lo dejo. Hoy la ley permite, y esto también para mí es muy importante, permite que los jueces soliciten evaluaciones. Los jueces no pueden internar. ¿Por qué? Porque no son expertos en el campo. La internación por motivos de salud mental se debe o debe ser llevada adelante en base a una evaluación realizada por profesionales expertos en el campo. Y el juez es un abogado o abogada, juez o jueza, ¿no? No es un profesional. Con lo cual, lo único que puede hacer el juez, que no es menor, es solicitar, ¿no?, una intervención oficial para que esa persona sea evaluada en un equipo interdisciplinario. Y en este sentido, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de colaborar e intervenir cuando una persona esté en una situación de riesgo. Y esto está en el artículo 42 del Código Civil. Es decir, que esto ya no es solamente parte de la Ley de Salud Mental, sino que está en una normativa superior, que es el Código Civil y Comercial, que en el artículo 42 señala que todas las autoridades públicas, lo que incluye a la fuerza de seguridad, deben prestar auxilio inmediato a las personas que se encuentran en una situación de riesgo cierto inminente. ¿Cuál es el auxilio? Bueno, llevarlas a una institución para ser evaluadas o solicitar la evaluación de manera inmediata. En este contexto, y teniendo en cuenta que esto ya venía de la Ley de Salud Mental, es que en el año 2013 el Ministerio de Seguridad propuso y generó un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad. Ahora, por supuesto, tener el protocolo digamos, sobre el escritorio no es suficiente. Hay que capacitar a los futuros profesionales que están en el ámbito de la fuerza de seguridad. Digo, a los cadetes de las fuerzas de seguridad hay que dotarlos de las destrezas, de las habilidades concretas de cómo intervenir frente a un caso de descompensación de una persona con un padecimiento mental. Es probable que este desfasaje entre tener el manual, el protocolo y el entrenamiento de las destrezas en la práctica concreta, es decir, que los cadetes y las cadetas tengan en su formación horas dedicadas a la intervención concreta de habilidades específicas de cómo intervenir, y ahí tengamos también todavía un debe. Es decir, la ley ha encontrado dificultades en la implementación y creo que algunas de esas dificultades podríamos nosotros mejorar generando espacios, encuentros de debate, discusión, proponiendo modificaciones concretas en las currículas. Básicamente esto, ¿no? Digo, para no quedarnos solamente que es un problema de falta de presupuesto y únicamente que faltan casas de medio camino. Todo eso falta, todo eso es necesario construirlo, pero también tenemos en el nivel un poco más micro respuestas que podríamos dar. Me quedó... Creo que fuiste muy claro en esto. Sí, vos sabés que yo tenía el concepto de que la ley había que reformularla porque me parecía que había más falencias. Como vos decís, me parece que pasa más por la implementación de la ley que la ley misma. Y también coincido, porque también yo tengo la posibilidad de dar clase a los cadetes de policía de la ciudad en el tema que tiene que ver con la investigación criminal, que ellos, por ejemplo, si bien tienen algunas materias de disciplinas, materias de derecho penal, hasta otras que tienen que ver con la actuación en el campo, el tema de la policía como elemento de seguridad para asistir inclusive a los médicos. En un caso, por ejemplo, si el SAME llega a algún lado y se enfrenta con personas que están con alguna problemática difícil para manejarlo por un tema de salud mental, tienen que recurrir a llamar a la policía para que los ayude, ¿sí?, frente al tema de poder acceder al paciente. Entonces, ahí a veces se encuentran como algunos casos que hemos visto, en el cual la policía llega después que llegan los médicos y tienen que ayudarlos a reducir, a manejar a ese paciente para poder llevarlo, tratarlo o asistirlo. Y allí el tema es cómo se maneja esto, ¿no? O sea, cómo se maneja adecuadamente esta intervención de seguridad para colaborar con los sistemas de salud. Y bueno,
A veces en algunos temas se los ayuda a los cadetes enseñándoles temas que tienen que ver, por ejemplo, cuando se enfrentan a una persona que está drogada, por ejemplo, en el cual el problema mental no deriva solamente de un problema de salud, digamos, una patología mental, sino también tiene que ver con la adicción a drogas, por ejemplo, y también tiene cuadros similares, porque obviamente afecta a su cerebro, pero y ellos a veces se encuentran con personas que están sacadas del punto de vista de la fuerza física, un tipo que está con anfetamínicos o con adrenérgicos, obviamente que tiene una fuerza superior y no es fácil enfrentarse para reducirlo, por ejemplo, poder manejarlo con los médicos. O, por ejemplo, se enfrentan con individuos que tienen otras situaciones donde la droga los lleva a cuadros realmente sacados, por decir así, y encima toman armas o toman algún elemento que puede ser peligroso para el policía. O sea, fíjate que son muchos no hay dos casos iguales, obviamente, y también el tema es distinguir, no es fácil distinguir para el policía o para la misma agente de salud, saber en qué estás, frente a quién estás, o sea, a qué se debe todo ese cuadro que estás viendo de signos y síntomas que te va a plantear, salvo que tengamos familiares o una historia clínica de esa persona que ya es conocida y sabe que se debe a que es drogadicto, o se debe a que es esquizofrénico, o se debe a que ya tiene una patología conocida. Pero cuando estás en la calle y enfrentándote con alguien que no sabes de dónde viene y cómo está, se hace más complicado. Yo creo que, como vos bien decís, no solo es recursos económicos, también pasa por la capacitación, pasa por la educación, pasa por el entrenamiento, pasa por el trabajo de equipo, pasa por la comunicación. O sea, es más complejo que solamente tener una ley que te marque las cosas y después el tema es cómo la llevo adelante, ¿no? Sí, sí. Solo un comentario, y Mariana, querías también decir algo, para que la capacitación no quede también como un eslogan, digamos, y un título que termine estando vacío. Creo que en este aspecto específico la capacitación debería incorporar, además de que conozcan qué es la esquizofrenia, qué pasa con una persona que consume sustancias, que además de eso, digamos, que es parte de la capacitación, generen destrezas y habilidades concretas, ¿no? Porque no es solamente entender que alguien puede tener una esquizofrenia, sino también ante esa situación de agitación motora con alguien blandeando un cuchillo, los policías van a tener que poder aprender destrezas, tener entrenamiento en habilidades concretas de cómo intervenir ante eso. O sea, me parece que eso es parte de la capacitación para que no quede como, bueno, capacitación es saber que hay una ley de salud mental. Es eso, pero en el caso concreto de lo que hablamos de la fuerza de seguridad, probablemente sea entrenamiento en habilidades y destrezas que le permitan enfrentar esa situación, teniendo en cuenta que en la policía tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Digamos, no hay otra persona en la sociedad que pueda intervenir concretamente sobre eso, y por eso, como decía Fernando, son muchas veces llamados para auxiliar a los profesionales de salud también, ¿no? Mariana, pobre, la interrumpimos. Pero Mariana, la pregunta ahora viene la pregunta de Mariana, Ezequiel. Prepárate porque ella está todo el programa calladita hasta que hace su pregunta fatal. Y es el momento. Mariana, te escuchamos. Me quedé como escuchando esto, me quedo como con la palabra riesgo inminente, las palabras riesgo inminente, y decías que por ahí, no sé, un ejemplo, yo tengo algún problema, gracias a Dios no, pero bueno, tengo un problema psiquiátrico, entonces mi familia me ve que estoy como en este proceso, porque el brote es como, parece brote que sale, pero es como, hay como un camino, y si uno convive con una persona con alguna patología de este tipo, llega un punto que uno lo aprende a ver, digo, no sé, si yo empiezo estoy resfriada, me duele el cuerpo, y después, 3 días después tengo 40 grados de fiebre, es como una crónica de un final anunciado, digo, ya sé que me va a pasar. Yo entiendo que con una patología de salud mental no debe ser similar, pero uno debe ver ciertos marcadores o ciertas cosas que pueden llegar a ocurrir. Y ¿cuán inminente es inminente? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, de acá a 15 días, no sé,
Inminente es, yo estoy con un cuchillo, con una pistola, con una tijera, con un palo, con algo que puedo dañarme a mí, dañar a un tercero. ¿Eso es inminente o en 15 días voy camino a estar con el palo? Porque si 15 días antes una persona podría haber sido internada y evitar que, vamos a decir, le dé un palazo en la cabeza a alguien o se lo dé a sí mismo. O se suicide, sí. O se tiró por la ventana. Eso. ¿Cuán inminente es inminente? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, es una muy buena pregunta y que, a ver, ahí no hay una respuesta temporal tan concreta, digamos, ¿no? Creo que el gran desafío ahí es no tomar las cosas con tanta literalidad para intervenir en el caso concreto. Digo, uno de los problemas, que no quiero irme a lo tan técnico porque por ahí aburre, pero la ley dice que para internar a alguien voluntariamente debe tener riesgo cierto e inminente, ¿no? Bueno, ahí, por supuesto, que hay fuertes críticas porque señalan de que el riesgo es la probabilidad de que suceda un acontecimiento determinado. Con lo cual, probabilidad y certeza son conceptos contradictorios entre sí. O sea, si hay probabilidad, no hay certeza. Por eso es que también ha habido estas interpretaciones de, bueno, no es cierto, no, nunca la probabilidad va a ser cierta, ¿no? Riesgo habla de probabilidad. Probabilidad y certeza no van de la mano. Con lo cual, ahí sí creo que ha habido un equívoco fuerte de nuestros legisladores que al tomar esto de otro documento le agregaron la palabra cierto y que puso en la práctica una dificultad en la implementación, ¿no? Porque los equipos decían, hay riesgo pero no es cierto, con lo cual, listo, no intervengo. Entonces, eso generó un problema concreto. Y lo otro, como vos decías, es la inminencia. Y ahí creo que tenemos que responder como vos de alguna forma lo señalabas. Cuando la persona ya está con el cuchillo, ya está blandiendo el cuchillo, ya el riesgo está actuado, digamos, ¿no? O sea, la probabilidad... En la certeza. Ya estamos en el ámbito de la certeza. Llegamos a certeza. Exactamente. Ya cuando tiene alguien blandeando un cuchillo o acaba de, o lo tengo, digamos... no sé, rompió una botella. Caminando por la cornisa, caminando por la cornisa, exactamente, o frente a la ventana, ya ahí el riesgo es concreto, digamos, ¿no? O sea, estamos en el rango de la certeza. Entonces, lo que vos decías, de alguna manera, es un poco el juicio clínico, ¿no? De alguna manera que siguiendo una cierta estructura y pensando en los factores de riesgo, uno construye un escenario posible. Pero, o sea, un escenario posible en el corto tiempo. Ahora, vos me preguntás, ¿cuánto es corto tiempo? Porque corto tiempo depende de quién lo mire. Corto tiempo puede ser minutos o pueden ser años. Entonces, bueno, nada, corto tiempo, nada, ahí yo creo que tenemos que optar por saber un poco, o sea, tener un poco de incertidumbre y saber que si en los próximos días nosotros no intervenimos, estas cosas se van a agravar. Sabiendo de que estamos hablando de probabilidades y entonces no vamos a tener la certeza. Entonces, creo que es los próximos días, las próximas semanas. Por eso es que también hay que ser esto que vos señalabas. Muchos equipos muchas veces dicen, bueno, viene consumiendo todos los días, hace 15 días, estaba agresivo, estaba violento, amenazaba a la familia, le pegó a la madre hace 2 días, pero hoy está tranquilo. No, sí, está bien, hoy está tranquilo. Es el ojo de la tormenta por ahí. Claro, hoy está tranquilo cuando vos lo estás viendo ahora, pero en el análisis longitudinal de los últimos días y teniendo en cuenta ciertos factores, por ejemplo, y escenarios posibles, por ejemplo, no está en tratamiento, no tiene conciencia de su enfermedad, tiene fácil acceso a determinadas armas, viene consumiendo drogas en los últimos días de manera muy sostenida en el tiempo, no quiere hacer tratamiento, tuvo episodios de agresividad o violencia, digo, esos son indicadores muy sólidos para ver de que esa persona en el corto plazo, si no cambiamos algo, va a seguir como está ahí y la probabilidad de riesgo para sí o para terceros es muy alta. En cambio, si llegamos y el escenario es otro y tiene conciencia de enfermedad y está dispuesto hoy a ir a una consulta y mañana lo monitoreamos y está yendo y la semana que viene está yendo, es decir, lo que decía Fernando, tenemos un seguimiento, una supervisión y un control, una gestión del caso, bueno, el escenario es otro. La pregunta que hay que hacerse un poco ahí es esto, ¿no? En base a esto que se llama la valoración del riesgo, los escenarios posibles que se plantean, qué nivel de riesgo tiene que en las próximas semanas
esto se transforme en una situación de riesgo alto para sí o para terceros. Creo que ahí a la palabra inminencia, bueno, nada, hay que ponerle un límite temporal, pero no tenemos que verlo de manera aislada, sino de una manera integral. Sí, yo coincido contigo, Ezequiel, que hay muchos parámetros a tener en cuenta, y así como bien decís vos que por ahí el juez o el fiscal piden una pericia de una persona que ha sido objeto de esta situación, en la cual la familia pide o se han visto en algunas situaciones de riesgo, a veces lo piden el informe, y ustedes hacen un informe, o sea, los médicos psiquiatras hacen un informe, psicólogos, donde recomiendan tal cosa, y a veces también está la otra parte, que el que recibe la recomendación le dé la importancia que requiere o no le se la dé. O sea, muchas veces hemos visto que hay fiscales o jueces que reciben un informe psiquiátrico o un informe psicológico y no lo toman en cuenta como deberían tomarlo en cuenta. O sea que tenés, por un lado, los profesionales de la salud que pueden minimizar el tema y dar un informe por ahí que no ofrece una realidad o una probabilidad cierta de lo que va a pasar. Y a eso sumarle el que recibe el informe que tampoco lo tome adecuadamente. O sea que se da una serie de circunstancias, por eso a veces uno se explica, entre comillas, que pasen ciertas cosas que venían como algo anunciado. Y vos decís, bueno, falló acá. Es una serie de, como dicen, una serie de eventos fortuitos que hacen que terminó el caso como terminó. ¿Sí? O sea que a veces se dan estas situaciones. Total, yo creo que ahí sí. Yo dividiría en dos partes, digamos. La primera que tiene que ver con esto de la gestión, ¿no? O sea, nosotros como profesionales podemos, de alguna manera, valorar, mensurar el riesgo de la ocurrencia de una conducta determinada, riesgo de violencia, riesgo de autoagresión, etcétera, etcétera, lo que hablábamos recién. Y la segunda parte es que debemos gestionar ese riesgo, es decir, implementar medidas que busquen disminuir ese riesgo. Y es un poco lo que vos decías. Bueno, los profesionales deberían hacer recomendaciones concretas y, bueno, nada, los operadores de justicia eventualmente supervisar o generar instancias que permiten gestionar el riesgo. Ahora, también en el campo forense se presentan algunas cuestiones muy concretas que son temas históricos, digamos, que tienen que ver con la valoración de los informes por parte de los operadores de justicia. Digo, de alguna manera siempre está este tema en tensión sobre lo vinculante que son o no son los dictámenes profesionales para los operadores de justicia. Por esto que hablábamos también en algún momento durante la charla, ¿no? De alguna forma, los profesionales de la justicia deben asegurarse que tienen en sus manos la mayor calidad de los informes que reciben. Y sabemos que históricamente en muchas disciplinas esto no ha sido así y se ha colado dentro del sistema de justicia lo que se conoce como ciencia basura, que ha llevado a consecuencias muy negativas. Entonces, descansar de manera ciega, ¿no? y acríticamente también en un solo dictamen, por decirlo de alguna manera, también podría ser particularmente problemático. Entonces, ahí creo que en el ámbito forense se plantea otro desafío, que es de qué manera los jueces van a valorar un dictamen, una prueba pericial, y van a volcarse hacia una o hacia otra y tomar una decisión, ¿no? Para que esto no termine pasando en que los peritos muchas veces terminan siendo o realizando un trabajo que debería ser parte de la justicia, porque si el juez termina siendo el escribano que certifica lo que el perito dice, de alguna manera se transforma el perito y reemplaza la función del juez. Creo que ahí hay una tensión permanente, compleja, para definir, ¿no? Y me parece que esto también es una de las cosas interesantes que plantea nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Pensar también en estas cuestiones. Para ir un poco a lo primero, creo que sin dudas cuando uno evalúa riesgo tiene que tener propuestas concretas para gestionarlo, medidas que busquen disminuir ese riesgo, y creo que todavía nosotros ahí tenemos un camino interesante y una agenda planteada hacia adelante para
para mejorar, ¿no? Digamos, de qué manera gestionamos ese riesgo que se ha detectado en diversos puntos. Vos hablaste de femicidio, de violencia contra las mujeres. Bueno, también ahí creo que hay también un camino para recorrer, ¿no? No solamente en la detección, sino también en la gestión del riesgo. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos en tiempo, ¿no, Mariana? Igual me gustó mucho lo de la gestión del riesgo. Me parece que es la gestión, me parece que es como saber que existe, bueno, cómo lo... Bueno, y ahí estamos cerrando con un tema propio, como dirían los tanos, un tema de calidad, la gestión. La gestión de calidad, que la gestión del riesgo sería cómo hacer adecuadamente el trabajo justamente desde la gestión, buscando la excelencia, buscando la optimización de esa tarea, ¿no? Y ahí tenemos que ver la gestión judicial justamente y también la gestión de la ciencia frente a cuando habla de los puntos de pericia solicitados y cómo los expresa y cómo los plantea para comunicar. O sea, en todo riesgo hay una parte de comunicación de riesgo y hay una gestión del riesgo. Y son dos temas que tienen que ir de la mano, no solo la evaluación del riesgo, pues la evaluación va a ser el punto de pericia básico. ¿Cómo evaluás este riesgo? Bien, lo evalúo, ¿verdad? ¿Cómo lo comunico y cómo lo gestiono? Me parece que eso es gran parte de lo que hacemos en calidad de cualquier proceso, y este proceso también es parte de una tarea, ¿no?, que tiene el gran desafío las ciencias forenses. Bueno, Ezequiel, gracias por tu participación. No sé, Mariana, si tienes algo más que cerrar y que agregar, y si no, estamos yendo. Pero me quedaría todo el día. Sí, ya sé, pero tenemos quiero otro programa. ¿Sabés que el tiempo es tirano? Que te engancho para otro. Yo quiero un programa sobre pericias. Bueno, vamos, ya podemos invitarlo para otro momento a Ezequiel y hablamos específicamente de casos puntuales que puedan contarnos, que se puedan contar y que sean emblemáticos para este tema. Seguro que la gente, nuestra audiencia se va a enganchar. Bueno, antes de terminar antes de irnos, en un Camino de la Excelencia vamos a pasar un aviso parroquial. Llega octubre y dentro de poquito, estamos entrando ya casi en septiembre, pero en octubre de este año vamos a tener una serie de charlas, de webinar, que va a ser de temas de calidad, porque es el mes de la calidad en octubre, así que estamos avanzando con algunas charlas de calidad. No sé si te acordás, Mariana, cuáles son, pero básicamente creo que tenemos alguna que tiene que ver con calidad de alimentos, otra que tiene que ver con la calidad en gestión económica y otra con análisis de riesgo justamente. Así que bueno, me parece que vos vas a después a comunicarlo a través de las redes sociales. Recordanos un poquito dónde es nuestra página y nuestro Instagram. Sí, bueno, la página del IAPC es iapc.org.ar. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como IAPC OK. Y nada, seguirnos con las novedades, vamos subiendo los programas de radio, vamos a subir obviamente la información para que se puedan anotar en los webinars que vamos a realizar durante el mes de octubre. Y vos ya dijiste los temas perfectamente. Quiero agradecerle a Ezequiel el tiempo que nos dedicó y que nos va a dedicar en un próximo programa. Ya te engancho, Ezequiel, lamento mucho. Bueno, hay que preguntarle ¿sabés qué me quedó preguntarle a Ezequiel? Perdón, es muy chusma esto, pero tu apellido, Mercurio, ¿qué origen tiene? Italiano, mirá, sos de los nuestros, yo también, estoy bien tano. Mercurio, mirá vos, ¿y de qué zona de Italia? del sur de Italia. Otro tano bruto como yo, mirá. Nuestros genes, también mis genes vienen de Sicilia. Según mis ancestros genéticos, me hice un test de genética y parece que mis ancestros de 1700 venían por allá por Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia en general. Y los tuyos también, así que también venís del sur de Italia. Sí, después te paso bien de qué pueblito, que esos datos los tiene mi padre, que fue ahí también en busca de sus orígenes, así que... Mirá qué bien. Bueno, tenía esa intriga, no sabía de dónde venía Mercurio. Bien, genial. Nos estamos yendo. Hasta la próxima, gracias Ezequiel, gracias Mariana,
Un Camino a la Excelencia cierra acá su programa de esta semana y nos esperamos vernos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Fernando. Un saludo. Que anden muy bien. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Solo los necios se encuentran satisfechos y confiados con la calidad de su trabajo. Mercedes Milá.